Mi padre fue un hombre según el corazón de Dios. David, el pastor, el guerrero, el rey. Su vida fue una mezcla de humildad y grandeza, de pastorear ovejas a liderar ejércitos. Su historia resonaba en los salmos que cantaba, melodías que llenaban el aire con esperanza y devoción. Historias de triunfo y tragedia, de fe y arrepentimiento. Cada batalla ganada y cada error cometido se convertían en lecciones para todos nosotros. Yo, Salomón, nací bajo su larga sombra. Una sombra que no solo me protegía, sino que también me desafiaba. Un hijo entre muchos, no destinado al trono. Mi destino parecía ser uno de los muchos, sin destacar. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tenía otros planes. La profecía se cumplió, y mi vida cambió para siempre. Mi hermano Adonías, cegado por la ambición, intentó usurpar el reino. Su deseo de poder casi destruye nuestra familia. Pero Dios favoreció al más joven, al menos esperado. Yo, el hijo que nadie veía como rey, fui elegido. El peso de la corona recayó sobre mi cabeza, ungido rey sobre Israel y Judá. La responsabilidad era inmensa. Sentí el peso de la historia sobre mí, el legado de mi padre, la esperanza de mi pueblo. Cada mirada, cada palabra, me recordaba la grandeza de David. El futuro se extendía ante mí, lleno de promesas y peligros. ¿Sería digno? La responsabilidad era abrumadora. Cada decisión que tomara podría cambiar el destino de mi reino. Mi padre, en su lecho de muerte, me había dado un último consejo, un consejo que resonaba en mi mente. Esforzaos y sed hombres, me había dicho, palabras simples pero llenas de significado y responsabilidad. Sus palabras resonaban en mi mente, un recordatorio constante del deber que tenía ante mí. Un deber que no podía ignorar. Debía gobernar con justicia, con sabiduría, con el temor de Dios. Cada día era una prueba de mi capacidad para liderar. Pero, ¿cómo podría un hombre tan joven, tan inexperto, estar a la altura de tal tarea? La duda me acompañaba constantemente. La pregunta me perseguía día y noche. Cada momento de soledad era una oportunidad para reflexionar sobre mi destino. La sombra de mi padre era larga y temía no poder escapar de ella. Su legado era una carga y una inspiración. ¿Sería siempre Salomón, hijo de David, o podría forjar mi propio camino, mi propio legado? La búsqueda de mi identidad era constante. Solo el tiempo lo diría. El futuro estaba lleno de posibilidades y solo mis acciones determinarían mi verdadero legado. La unción sagrada me marcó como el elegido. Sentí el peso de generaciones sobre mis hombros, una responsabilidad que no podía ignorar. El aceite perfumado, símbolo de la gracia divina, descendió por mi frente. Cada gota parecía llevar consigo una promesa, un pacto sagrado. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una mezcla de temor y expectación. Sabía que mi vida cambiaría para siempre. El pueblo rugió, reconociéndome como su rey. Sus voces eran un eco de esperanza y confianza depositada en mí. Pero en lo profundo de mi ser, una semilla de duda se aferraba a mi corazón. ¿Podría realmente estar a la altura de sus expectativas? ¿Era digno de tal honor? ¿Tenía la fortaleza y la sabiduría necesarias para liderar? ¿Podría guiar a un pueblo tan numeroso y diverso? Cada rostro en la multitud representaba una vida, una historia. Las historias de mi padre, llenas de valentía y fe, me inspiraban y a la vez me intimidaban. Sus hazañas eran legendarias. Él había sido un guerrero, un conquistador. Su sombra era larga y difícil de escapar. Yo, en cambio, me sentía más cómodo entre pergaminos y escribas que en el campo de batalla. Mi mente buscaba conocimiento, no conflicto. En la soledad de mis aposentos me arrodillé y oré. Buscaba respuestas en el silencio de la noche. Señor Dios de mi padre David, susurré, soy solo un niño. Mi corazón estaba lleno de preguntas y miedos. No sé cómo gobernar a tu pueblo. La magnitud de la tarea me abrumaba. Dame sabiduría y conocimiento para guiarlos por el camino correcto. Necesitaba su luz para no perderme en la oscuridad. Mi voz temblaba, llena de la incertidumbre que me embargaba. Cada palabra era un ruego, una súplica. La responsabilidad de mi pueblo, de su bienestar y su futuro, pesaba sobre mí como una losa. Sentía el peso de cada vida en mis decisiones. Sabía que solo con la ayuda de Dios podría cumplir con la tarea que me había encomendado.
Su guía era mi única esperanza. Cerré los ojos, buscando su guía, su consuelo. En la quietud, esperaba una señal, una respuesta. La noche era oscura, pero en la distancia, una tenue luz de esperanza comenzó a brillar. Esa luz era mi faro en la tormenta. Tenía fe en que Dios no me abandonaría. Confiaba en que, con su ayuda, podría enfrentar cualquier desafío. La respuesta llegó en un sueño que parecía más real que la propia vigilia. Una voz poderosa, pero llena de compasión, resonó en la noche, como un eco que llenaba el aire con su presencia. «¿Qué quieres que te dé?», preguntó la voz, con una autoridad que no admitía dudas. En ese momento, con el corazón latiendo con fuerza, supe que estaba ante la presencia del Dios de Israel. «Dame sabiduría», supliqué, con una mezcla de temor y esperanza. «Dame la capacidad de discernir entre el bien y el mal, para gobernar a tu pueblo con justicia y equidad. No pedí riquezas ni larga vida, solo la sabiduría para ser un buen líder». Al despertar, la memoria del sueño ardía en mi mente como una llama, iluminando cada rincón de mi ser. Sabía en lo más profundo de mi ser que Dios había escuchado mi oración. Sentía una nueva claridad, una nueva fuerza dentro de mí. Y la prueba no se hizo esperar. Apenas había pasado un día cuando dos mujeres se presentaron ante mí. Dos mujeres se presentaron ante mí, ambas reclamando la maternidad de un mismo niño. Sus voces se alzaban en un clamor de desesperación. Era un enigma aparentemente irresoluble, un nudo que solo la sabiduría divina podía desatar. La tensión en el aire era palpable. Observé sus rostros, sus ojos llenos de dolor y desesperación. Cada gesto, cada mirada, me hablaba de su angustia. Cada una defendía su verdad con la misma convicción, con el mismo amor feroz. Era un duelo de corazones, una batalla de almas. Entonces, inspirado por la sabiduría que me había sido concedida, ordené que trajesen una espada. La sala quedó en silencio. «Partan al niño por la mitad», declaré, «y denle a cada mujer la mitad». Mi voz resonó con una firmeza que ocultaba mi verdadera intención. Un murmullo de horror recorrió la sala del trono. La incredulidad se reflejaba en cada rostro. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. La verdadera prueba estaba por comenzar. La verdadera madre se arrojó al suelo, implorando que le dieran el niño a la otra mujer, con tal de salvarle la vida. Su amor era innegable. La impostora, en cambio, permaneció impasible, dispuesta a aceptar la muerte del niño con tal de salirse con la suya. Su frialdad la delataba. En ese instante, el velo de la mentira se rasgó, revelando la verdad. El polvo se asentó sobre un reino de luto. El rey David, guerrero, poeta, un hombre elegido por Dios, se había ido. El peso del linaje, del destino, recayó sobre los jóvenes hombros de Salomón, un hijo no destinado al trono. Susurros de conspiración, de hermanos compitiendo por el poder, llenaban los pasillos del palacio. Sin embargo, en medio de la confusión, un hombre estaba al lado de Salomón, su voz un faro en medio de la tormenta. Natán, el profeta. Con convicción inquebrantable, Natán ungió a Salomón rey, un sello divino en un reinado inesperado. Salomón, empujado al liderazgo, sintió el inmenso peso de su herencia. ¿Podría él, un joven acostumbrado a los pergaminos y la contemplación, llenar los zapatos de un gigante? La duda le roía el corazón, una compañera constante en la sombra inminente del legado de su padre. El sueño ofrecía poco consuelo al nuevo rey. Las preocupaciones del día se desangraban en la noche, transformándose en sueños vívidos. En Gabaón, en ese lugar sagrado, una voz resonó desde los cielos. Era la voz de Dios, llegando al corazón atribulado de un rey. Pide lo que quieras que te dé. Salomón, humilde ante este encuentro divino, sabía lo que deseaba. No riqueza, no poder, ni siquiera una larga vida. Da a tu siervo un corazón entendido para gobernar a tu pueblo, y que pueda discernir entre el bien y el mal. Su petición resonó con la esencia misma del verdadero liderazgo, un deseo no de gobernar, sino de servir con sabiduría y justicia. Los cielos parecieron contener la respiración, las estrellas mismas escuchando esta sincera súplica. Dios había escuchado. La luz de la mañana trajo consigo el peso de la corona y el clamor de su pueblo.
Dos mujeres, con rostros marcados por la angustia y la desesperación, se presentaron ante el joven rey. Presentaron un dilema, una historia desgarradora de dos madres, dos bebés, y una tragedia que les había ocurrido a ambas. Un niño vivía, el otro, frío y sin vida. Cada mujer reclamaba al niño vivo como suyo, sus voces agudas con acusación y dolor. Salomón escuchó atentamente, con la mirada fija. Vio sus lágrimas, escuchó sus súplicas, sintió el amor puro y primario que emanaba de cada madre. «Traedme una espada», ordenó Salomón, con voz firme. «Dividan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la mitad a la otra». Las noticias de la sabiduría de Salomón, su riqueza y su magnífico templo viajaron más allá de las fronteras de Israel, llegando a oídos de una reina. La reina de Saba, una gobernante de inteligencia y gracia incomparables, sintió la imperiosa necesidad de presenciar esta maravilla por sí misma. Se embarcó en un viaje, una caravana cargada de regalos dignos de un rey, con el corazón lleno de la curiosidad de una erudita y el ojo perspicaz de una reina. A su llegada a Jerusalén, la reina de Saba fue recibida por una grandeza que superó incluso sus fantasías más salvajes. Involucró a Salomón en debates filosóficos y teológicos, poniendo a prueba los límites de su alabada sabiduría. Salomón, siempre el anfitrión cortés, la recibió con el respeto debido a una gobernante compañera. Respondió a sus preguntas con paciencia y perspicacia, sus palabras reflejando una profunda sabiduría que la impresionó y la humilló. La llevó a un recorrido por su reino, mostrando no solo su riqueza material, sino también el espíritu de unidad y devoción que impregnaba todos los aspectos de la vida en Israel. Sin embargo, incluso cuando Salomón estaba en la cima de su reinado, una oscuridad comenzó a infiltrarse en su corazón. Su sabiduría, antes un faro de esperanza, se nubló por el atractivo de los placeres mundanos. Había tomado muchas esposas, princesas de tierras lejanas, cada una trayendo consigo las costumbres y, lo más peligroso, los dioses de su tierra natal. Lo que comenzó como un deseo de fomentar alianzas, de asegurar la paz a través del matrimonio, se transformó lentamente en un hambre insaciable de más. Más esposas, más riqueza, más poder. La línea entre el amor y la posesión se difuminó, su corazón, una vez dedicado a Dios, se fragmentó, arrastrado en innumerables direcciones por los deseos de sus muchas esposas. Lenguas extranjeras, cantando oraciones a dioses ajenos, llenaban el palacio una vez dedicado al único Dios verdadero. Salomón, cegado por sus propios deseos, parecía ajeno a la insidiosa propagación de la idolatría que estaba echando raíces en su propia casa. Las consecuencias de las acciones de Salomón no tardaron en llegar. El Dios de Israel, el Dios que le había otorgado sabiduría sin medida, sintió el aguijón de la traición. El pacto, una vez inquebrantable, ahora se tensaba bajo el peso de la idolatría de Salomón. Natán el profeta, su voz una vez llena de admiración, ahora temblaba de justa ira al pronunciar el juicio de Dios. El reino, una vez unido bajo el sabio gobierno de Salomón, sería dividido. Las semillas de la discordia, sembradas por la adoración de dioses extranjeros, florecerían en rebelión y lucha. El mismo pueblo que Salomón había gobernado con tanta sabiduría y compasión, se volvería contra su linaje, dejando solo una fracción del reino a su heredero. El peso de sus pecados, de su traición, aplastó a Salomón como una carga física. Salomón, el rey sabio, se había convertido en una advertencia, un crudo recordatorio de que incluso las mentes más brillantes pueden ser opacadas por el atractivo del pecado. El tiempo, una marea implacable, arrastró a Salomón hacia las orillas de sus últimos años. La vitalidad de la juventud, el poder embriagador de la realeza, se habían desvanecido, dejando atrás a un hombre lidiando con las consecuencias de sus decisiones. El peso de su sabiduría, antes motivo de orgullo, ahora se sentía como un manto pesado, un recordatorio constante de la naturaleza efímera de las búsquedas terrenales. Fue durante estos años de introspección que Salomón escribió Eclesiastés, una colección de reflexiones imbuidas de una conmovedora mezcla de sabiduría y arrepentimiento. Atrás quedaron las declaraciones seguras de su juventud, reemplazadas por un aleccionador reconocimiento de los placeres fugaces de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió, un estribillo que hacía eco del vacío que le roía el alma.
Reflexionó sobre el significado de la vida, la naturaleza esquiva de la felicidad y la certeza de la muerte, el gran ecualizador que no perdona a nadie, ni siquiera a un rey. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría de la experiencia, ofrecían un aleccionador recordatorio de que la verdadera plenitud no se podía encontrar en la búsqueda de tesoros terrenales, sino en algo mucho mayor. La vida de Salomón, un tapiz tejido con hilos de brillantez y locura, sirve como un recordatorio eterno de la dualidad de la naturaleza humana. Fue un rey que, a pesar de poseer una sabiduría incomparable, tropezó y cayó presa de las mismas tentaciones que nos acosan a todos. Su historia, sin embargo, no es simplemente una advertencia, es un testimonio del poder perdurable del arrepentimiento, de buscar el perdón y esforzarse por vivir de acuerdo con un propósito superior. Aunque su reino se fracturó, aunque su corazón se desvió del camino de la justicia, la sabiduría de Salomón continúa iluminando los anales de la historia. Sus proverbios, sus canciones y sus reflexiones en Eclesiastés ofrecen una visión eterna de la condición humana, instándonos a examinar nuestras propias vidas, a priorizar la búsqueda de la sabiduría y la virtud por encima del atractivo fugaz de las posesiones mundanas. Y así, el legado de Salomón, el rey sabio, perdura, porque al final, no es la acumulación de riqueza o poder lo que realmente define una vida, sino el impacto que tenemos en los demás y el legado de sabiduría y compasión. El aire se siente pesado esta noche, pesado con el aroma del incienso, pesado con el silencio de mi corte. No siempre fue así. Una vez, estos salones resonaban con risas, con música, con el murmullo de 1000 voces, todas ansiosas por escuchar la sabiduría de Salomón. Yo era joven entonces, lleno de fuego, anhelando conocimiento. Dios vino a mí en un sueño, me preguntó qué deseaba. No dudé. Dale a tu siervo un corazón entendido, oré, para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Me concedió sabiduría sin medida. Podía discernir los susurros del viento, desentrañar los secretos escondidos en el corazón de un hombre. Los reyes temblaban ante mi nombre. Las reinas viajaban desde tierras lejanas, buscando mi consejo. Ahora, el peso de la corona me oprime. Me duelen los huesos, mi corazón está cansado. El reino que construí, este imperio de oro y madera de cedro, se siente como arena deslizándose entre mis dedos. ¿Para qué es todo esto? ¿Toda esta riqueza? ¿Todo este poder? Al final, se convierte en polvo, al igual que los cuerpos que enterramos bajo la tierra, al igual que los recuerdos que se desvanecen con cada estación que pasa. Busqué sabiduría, sí, y sabiduría recibí. Pero ¿de qué sirve la sabiduría sin comprensión? ¿De qué sirve el conocimiento sin la fuerza para resistir la tentación? Mi padre, David, un rey guerrero, él sabía el costo de la paz, el precio del poder. Me advirtió sobre los peligros que acechaban en las sombras, las tentaciones que susurraban en la noche. Hijo mío, dijo, con la voz ronca por la edad y el arrepentimiento, sé fuerte y valiente. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos y guarda sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Escribí sus palabras, las grabé en los rollos que llenaban mi biblioteca. Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Mis palabras fluían como miel, llenas de la sabiduría de Dios. ¿Pero realmente escuché? ¿Realmente entendí? Construí un templo para el Señor, una magnífica estructura de piedra y oro.
un lugar donde su presencia podía morar entre su pueblo, un testimonio de su gloria, un símbolo de nuestra devoción. Y sin embargo, mientras construía un templo para Dios, permití que otros dioses echaran raíces en mi corazón, ídolos de carne y deseo, ídolos de poder y avaricia. Me dejé seducir por los susurros de lenguas extranjeras, el atractivo de prácticas prohibidas. Qué fácil se olvida la sabiduría cuando el corazón está dividido. Qué rápido se desmorona la justicia cuando la lujuria se apodera. Sección 5. Las serpientes en mi jardín. Mis esposas, mis concubinas, vinieron de tierras lejanas, trayendo consigo sus costumbres, sus creencias. Les permití construir sus altares, adorar a sus dioses. Me dije a mí mismo que era tolerancia, diplomacia, pero era debilidad, una traición al pacto que hice con el Señor. Como serpientes deslizándose por el jardín, su influencia se extendió, envenenando mi corte, mi familia, mi propia alma. Yo, Salomón, el más sabio de los reyes, me había convertido en esclavo de mis propios deseos. Sección 6. Un vacío doloroso. Ahora, al acercarme al final de mis días, estoy rodeado de los fantasmas de mi pasado, los rostros de aquellos que he amado y perdido, los rostros de aquellos a quienes he agraviado y traicionado. Atormentan mis sueños, sus voces un coro de acusación y arrepentimiento. Las riquezas que acumulé, el poder que ejercí, todo parece sin sentido ahora. Una búsqueda vacía, una victoria hueca. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Sección 7. Ecos de mi Padre. Las palabras de mi Padre resuenan en mis oídos. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Anda en sus caminos. Qué fácil me desvié de ese camino. Qué rápido olvidé las lecciones que Él me había enseñado con tanto esmero. Él conocía la traición del corazón humano, la fragilidad del espíritu humano. Había tropezado y caído, pero se había levantado de nuevo, buscando el perdón, aferrándose a las promesas de Dios. Sección 8. Polvo al polvo. No soy mi padre, soy Salomón, un rey que probó la dulzura de la sabiduría y la amargura del arrepentimiento. Un rey que gobernó una nación, pero no pudo gobernar su propio corazón. El sol se está poniendo en mi reinado. Pronto yo también seré polvo. Mi nombre será grabado en piedra, mi historia transmitida de generación en generación. Pero ¿cuál será mi legado? Sección 9. Legado de arrepentimiento. Oh hijos míos, aprendan de mis errores. No sean como yo, un rey que persiguió placeres fugaces y perdió de vista lo eterno. La verdadera sabiduría no reside solo en el conocimiento, sino en la obediencia. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, también deben tener el coraje de hacerla. Cuiden sus corazones, porque del corazón mana todo mal. Pongan a Dios en el centro de sus vidas, y Él guiará sus pasos. Él será su luz en la oscuridad, su fuerza en tiempo.